Vamos a empezar en el nombre de Jesús. Este tema se llama el crecimiento en el Señor Jesús. Y vamos a revisar lo que dice la Escritura, pero comenzaremos con esta pregunta. ¿Qué estatura tiene usted? Por supuesto, esta pregunta está orientada a la estatura espiritual. Y cuando vemos esto, tenemos que preguntarnos también, ¿estaremos listos para el arrebatamiento? Porque la estatura espiritual que nosotros tengamos va a definir también si estamos listos o no para la venida de Jesucristo o para nuestra ida de esta tierra. Hemos enseñado, hemos explicado que nosotros somos seres eternos en cuerpos temporales y vamos a estar en el cielo o en el infierno eternamente, y haber recibido o haber rechazado a Jesucristo determinará dónde realmente nos encontremos dentro de millones y millones de años. Entonces, estas dos preguntas tienen que ver con la preparación, con el crecimiento, tienen que ver con lo que va a ocurrir dentro de poco, y es que Cristo viene por su esposa, viene por la novia, que todavía es novia, se convertirá en esposa, pero esta esposa de Jesucristo, es decir, la multitud de los creyentes, tienen que ser maduros. Es decir, que Dios no viene, Jesucristo no viene por una iglesia inmadura, por una iglesia que no tenga la estatura que Él quiere que tenga. Ok, Mateo 13:31 dice lo siguiente, en el nombre de Jesús. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Oiga bien, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Vea qué interesante cómo el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, o sea, algo pequeñito, pero que cuando se siembra llega a ser muy grande, y dice que siendo la más pequeña de todas las semillas, cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Es decir, de lo pequeño a lo grande. Todo lo que tiene que ver con el reino de los cielos siempre empieza pequeño y se vuelve algo grande. De hecho, mucha gente admira a la nación de Israel, pero la nación de Israel de hecho ni era nación, era un pueblo que ni tenía territorio. Entonces, ¿por qué Dios no eligió Inglaterra? ¿Por qué no eligió a una potencia como China? ¿Por qué no eligió cualquiera de esos pueblos enormes, sino que eligió el que ni siquiera era pueblo? Porque de lo pequeño Dios hace cosas grandes, o de la nada Dios hace cosas maravillosas también. Ok, entonces así funciona el reino de los cielos, es decir, que hay un crecimiento. Así como en lo natural hay un crecimiento, en lo espiritual debe haber un crecimiento. En Lucas 2:52 Jesús dice lo siguiente, o dice de Jesús, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es decir, que él tenía tres tipos de crecimiento. El crecimiento de sabiduría tiene que ver y nos habla de lo espiritual, lo que proviene de Dios para sus asuntos. Cuando habla de estatura nos enseña que debemos de crecer en la disciplina del cuerpo, el ayuno, la oración, dominarlo cuando cae en estados de oposición a la búsqueda de Dios. Cuando el cuerpo también pide antojos que no agradan a Dios, de cualquier tipo de antojos, alcohol, droga, sexo, mentira, cualquier tipo de situación, enojo y muchas cosas. Cuando hemos crecido espiritualmente, logramos manejar, gobernar bien el cuerpo. Por eso sabiduría tiene que ver con lo espiritual, lo que proviene de Dios, pero cuando habla de estatura, tiene que ver con dominar este cuerpo. Cuando habla de gracia, esto nos enseña que el nivel, oiga bien, el nivel de agrado, esto nos enseña que el nivel de agrado delante de Dios que podamos tener hoy puede ir en aumento, y como derivado de esto también para con los hombres, y es donde surgen los liderazgos y ministerios. Pero mire qué interesante, Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia. Tres tipos de crecimiento del Señor Jesús. Entonces eso está ahí escrito porque nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo también tenemos que crecer en estas tres etapas o en estas tres áreas: sabiduría, estatura y gracia. Muy bien, los crecimientos negativos existen definitivamente, y los podemos ver incluso cuando hay personas que tienen crecimientos mórbidos, de gordura mórbida. Hay crecimientos realmente total y destructivos.
Entonces son crecimientos negativos. También hay crecimientos de este tipo donde podemos encontrar gente que ha crecido porque tienen usted nos aclara qué es lo que les ocurre, tienen una glándula. Tiene un problema en la glándula pituitaria, o sea, el hipófisis, el problema del hormona de crecimiento, que está contrario a lo de Messi. Ajá, contrario a lo de... Ah, correcto. La glándula pituitaria se llama, ¿verdad, doctor? Ok, entonces eso puede generar un problema de crecimiento, como usted bien decía. Al lado contrario está Messi, que en lugar de crecer estaba con baja estatura. Entonces, pero hay crecimientos negativos en lo natural, y en lo espiritual también hay crecimientos negativos. Podemos ver gente como Balaán, que la Biblia enseña que comenzó como profeta, pero llegó a crecer no como un siervo de Dios, sino como un brujo, un adivino. Es decir, que se llegó a alcanzar un crecimiento espiritual, pero negativo. Entonces es donde quiero que podamos entender que hay crecimientos también que son realmente nefastos. Crecimientos negativos espirituales. Vean segunda de Timoteo 2 del 17 al 18. Dice, su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Oiga bien, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan, oiga bien, la fe de algunos. Aquí se mencionan los nombres, Himeneo y Fileto. Dice que se desviaron de la verdad. Entonces es una especie de crecimiento, se convirtieron en líderes, pero comenzaron a negar verdades bíblicas. Oiga bien, llegaron a afirmar que la resurrección ya se había efectuado y estaban causando un daño a la iglesia al principio. Vea a tal grado que la Biblia dice que trastornaban la fe de algunos. Himeneo y Fileto crecieron en doctrina negativa y sus palabras, otras versiones declaran que serían como el cáncer, es decir, células malignas en crecimiento desmedido. El cáncer no son células perezosas, al contrario, son células activas que crecen pero sin autorización del cerebro, sin autorización de la cabeza. Y recordemos que Cristo es visto también como cabeza. Entonces, vea qué interesante es esto, porque hay crecimientos negativos. Proverbios capítulo 4, verso 18 en adelante al 19 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero dice el verso 19, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Ok, vea, la senda de los justos, dice esta versión, es como una luz brillante que va en aumento y crece hasta el mediodía. Entonces, amados hermanos, aquí la enseñanza es que si somos justificados por Cristo, entonces la senda nuestra tiene que ir en crecimiento hasta que el día sea perfecto. Y esto es en sentido espiritual. Existe una necesidad de crecimiento en cada una de nuestras facetas, en las facetas familiares, laborales, financieras, personales, ministeriales. Y de hecho, en Juan 15:5 la Biblia declara, Jesucristo nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Vea qué fuerte es esto. Es decir, que para poder tener éxito en las facetas familiares, laborales, financieras, en cualquier área personal, esto de personal tiene que ver con la salud, puede ver con varias cosas, anhelos personales, ministeriales. En todas estas áreas tenemos que tomar en cuenta Juan 15:5, donde dice Jesús, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que cualquier faceta en nuestra vida que obtenga crecimiento sin Cristo, que es la cabeza, la autoridad del hombre, es decir, esto puede llegar a convertirse en una especie de cáncer espiritual. Hay gente que ha crecido económicamente y ha sido para su destrucción. Entonces aquel crecimiento en realidad fue un cáncer. Por eso la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces hay bendiciones aparentes que en realidad no traen nada de bendición, sino que crecimientos aparentes económicos que al final son destructivos. Así que esto es tremendamente fuerte. En segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 14 en adelante, dice la Biblia de un hombre llamado Uzías, que de hecho les cuento que este hombre llamado Uzías, en honor a este hombre, es que fabricaron la arma de origen judío que se llama Uzi o mini Uzi.
en honor a este hombre, porque dice la Biblia respecto a él, y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. Oiga bien, o sea que sí podemos mencionar ingenieros. Yo recuerdo que cada vez que grabamos con el ingeniero Zúñiga, ahí ponemos en verdad el anuncio, ingeniero Joel Zúñiga, ¿verdad? Y algunos, si alguien me preguntara a mí, ¿por qué usted pone el título de él? Porque la Biblia menciona títulos también, ¿verdad? Aquí está, si alguien les pregunta, 2 Crónicas 26:15 lo dice. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Vea, mas cuando ya era fuerte, oiga, cuando ya había crecido, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Vea qué fuerte, qué interesante es esto. Entonces podemos darnos cuenta que cuando él ya era fuerte, su corazón se enalteció para su propia ruina, es decir, que el crecimiento a él le afectó. Entonces esto es lo que quiero que podamos entender, que hay crecimientos que pueden ser negativos. Su crecimiento se convirtió en un cáncer destructivo por no estar sujeto a la autoridad de Dios. Oiga bien, en el Salmo 128 se habla algo hermoso, del verso 1 al 4. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Entonces vea qué lindo, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Esto es crecimiento laboral. Cuando dice te irá bien, ¿verdad? Esto tiene que ver con lo financiero también, por supuesto. Cuando dice tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa, esto está relacionado con crecimiento familiar. Cuando revisamos también que la Biblia dice, he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová, es el crecimiento personal en la relación con Dios. Primordialmente esto da salvación y como consecuencia todas las facetas de la vida crecen positivamente. Entonces hay crecimiento bíblico. La Biblia nos instruye a crecer en todas las facetas. Desafortunadamente por mucho tiempo se ha creído, aún hay gente que cree que el cristiano puede crecer espiritualmente, pero no materialmente. Eso es un error. Dios quiere bendecirnos y somos hijos del dueño del oro y de la plata. Entonces no podemos pensar que siendo hijos del dueño del oro y de la plata, solo espiritualmente vamos a crecer. La Biblia dice, amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, que Dios tiene un crecimiento en lo material, pero hay un crecimiento espiritual que tiene que ser primero, porque si no hay un crecimiento espiritual primero, cuando cualquier otro tipo de crecimiento se manifieste, nos puede destruir. Es realmente delicado. Ok, cuando revisamos el crecimiento ministerial del creyente, en Levítico aparecen las características que deben de tener los ministros, por supuesto, del Antiguo Testamento, pero lo interesante es que las características de los descendientes de los levitas o los levitas que iban a servir en las cosas espirituales tenían que tener características que ahora son en el sentido espiritual. Tenían que tener características físicas, pero todo lo del Antiguo Testamento estaba relacionado con lo espiritual de ahora en el Nuevo Testamento. Vea qué interesante, dice, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Cada una de estas características, de hecho las hemos estudiado, hay un tema en internet que se los recomiendo, que se llama los defectos sacerdotales. En ese tema vamos explicando cada uno de estos defectos físicos en lo espiritual, a qué se refiere. Pero nos vamos a enfocar por el tema de hoy, que tiene que ver con el crecimiento en el Señor Jesús, en esto que es
enano. En el Antiguo Testamento un sacerdote no podía ser enano, o un enano no podía ser sacerdote, mejor dicho. Entonces, porque esto estaba relacionado con alguien que se quedó atrás. En lo espiritual no puede alguien servir a Dios siendo enano espiritual, porque destruye a la gente. Los destruye con falsas doctrinas, los destruye de diferentes maneras. Aquí se dio un caso vergonzoso en esta ciudad. Un hombre que era elocuente para predicar. Nosotros nos reuníamos más o menos como unos 20 pastores una vez al mes, por año. Y ese pastor entre comillas, elocuente, poderoso en palabra, pico de oro, pero espiritualmente desconectado de Dios. Entonces llegó por su liderazgo a ser parte de una congregación que él la lideró, y resulta que él destruyó la iglesia. En una ocasión, en una noche, fue a parquear un camión en la iglesia. El sonido que la iglesia se había esforzado tanto por comprarlo, lo subió al camión, le fue a abrir las gavetas del área de tesorería, le llevó el dinero y se llevó la mujer de un miembro de la congregación. O sea, hizo un desastre. ¿Sabe qué significa? Que era un pico de oro. Hablaba bien, tenía elocuencia, irradiaba liderazgo, pero espiritualmente era todo un enano. Entonces ese es uno de los ejemplos de los grandes riesgos que pueden haber cuando alguien, oiga, quiere ser un servidor de Dios y tiene algunas de estas características. Pero por el tema de hoy, el enanismo espiritual no está permitido para poder ser un servidor de Dios en el sentido espiritual. Los bonsái son árboles que son viejos, incluso llegan a alcanzar edad adulta, pero en un estado pequeñito que puede uno tenerlos en la mano. Entonces, ¿qué significa esto? Que como nosotros somos vistos como árboles en el sentido espiritual o simbólico, también hay cristianos bonsái, personas que no crecen espiritualmente. No podemos quedarnos enanitos, tenemos que crecer. Ahora, ¿cuáles son las formas de crecimiento? Número uno, que el agua del Espíritu Santo siempre nos esté nutriendo. Eso es básico. Ninguna planta, ningún árbol va a poder crecer sin agua. Entonces, eso es realmente necesario. Así que los bonsái representan en este tema a los cristianos que alcanzaron edad adulta, pero pequeñitos espiritualmente. Ahora, ¿cómo crecen los ministerios? Esto es bien interesante que lo podamos ver, porque hasta les voy a mostrar una fotografía. En 1 Corintios 3:7 dice: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, en Hechos 2:46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, aquí tenemos dos textos. Oiga, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Quién da el crecimiento? Lo da Dios. Ok, y aquí encontramos que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, un ministerio va a crecer en la medida que Dios sea parte del asunto. Si sacamos a Dios de cualquier servicio que demos a Él, no va a crecer. Puede empezar pequeño, pero eso tiene que crecer. Entonces yo pude verlo en mi vida. Yo empecé pastoreando, de hecho no solamente pastoreando, empecé discipulando. Yo era discipulador. Ser un discipulador es pastorear ovejas ajenas. Entonces yo era discipulador en un ministerio. Después Dios me permitió ir a pastorear ya un redil donde yo era el pastor de ese lugar. Y ya estando ahí, Dios me dio un crecimiento, si hablamos numéricamente, donde Dios me permitió que miles de jóvenes llegasen a escuchar las predicaciones de su servidor en gimnasios, en estadios, y ahí están las evidencias en la internet de los eventos masivos que hemos tenido. Entonces, pero ¿quién es el que activa esas cosas? ¿Quién es? El Dios eterno. Por eso dice, oiga bien, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y luego dice en este otro pasaje que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces el que va a activar un crecimiento ministerial es Dios. Lo que tenemos que hacer nosotros únicamente es agradarlo y Dios se encargará de lo demás. Esta imagen que les voy a mostrar es una iglesia que ustedes conocen. Es una iglesia donde yo también crecí en el Evangelio y es la iglesia de Cristo de Benecer. Que de hecho aquí ya había un grupo muy bonito. Empezaron más pequeñitos, a tal grado que en un planchador ponían el piano. Entonces ya aquí ya estaba agarrando forma. Entonces este ministerio comenzó a crecer.
empezaron a reunirse y empezaron a hacer reuniones de estudio bíblico, empezaron a adorar a Dios y aquello se empezó a formar ya como ministerio. Entonces luego esto es donde el City Mall es ahora, en ese terreno. Entonces comenzó a crecer el ministerio a niveles que después allá en este auditorio fue donde yo llegué, atrás de Megaplaza, donde se llegaron a congregar multitudes. Yo llegué en el año 2002 y, hermanos, multitudes abarrotaban este lugar. De hecho, en este lugar yo fui bautizado con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo algo pequeño puede comenzar y volverse algo enorme? Si Dios está en el asunto, puede crecer. Ahora, es otro tema, la forma de administración, ese es otro tema que no lo vamos a ver hoy. Pero el crecimiento lo da Dios. En este lugar, cantidades de familias han sido edificadas por el poder del Espíritu Santo, por la palabra que el Espíritu Santo da, y el mensajero ahí está, hasta famoso se volvió el mensajero, pero el crecimiento lo da Dios. Por eso vimos un texto hace un ratito que decía que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Entonces no es el pico de oro, no es el elocuente, no es eso, es Dios. Porque yo he conocido hombres que son tremendamente elocuentes para hablar, voz de trueno, pero por alguna razón Dios no les permite que se activen como mensajeros de Él. Entonces es interesante. Mire, quiero mostrarles por ejemplo esto. Estas son verduras de almolonga. Y el pueblo de Almolonga en Guatemala es famoso por sus enormes hortalizas. Los comerciantes viajan, oiga bien, desde muy lejos para comprarlas en el mercado del lugar, y científicos llevan años tratando de encontrar una explicación. El Evangelio llegó a este lugar desde hace varias décadas y la vida de los pobladores de Almolonga comenzaron a cambiar. Al mismo tiempo, las cosechas aumentaron. En Almolonga, las 4 cárceles están cerradas por falta de presos y se han convertido en una comunidad que ha causado curiosidad ante científicos del mundo que han llegado a investigar por qué en Almolonga se producen 4 cosechas al año y las frutas y los vegetales son gigantes. Almolonga cuenta con 18,000 habitantes para el momento de esta estadística. Quizás ahora hay más, pero hace 25 años o más la pobreza, enfermedad e idolatría dominaban la ciudad. La iglesia, hablando de evangélicos, era muy pequeña y débil. La tierra no se utilizaba para cultivo y la ciudad se caracterizaba por poseer un alto número de habitantes alcohólicos. Ok, el pueblo se entregó a Dios y hasta sus cosechas empezaron a volverse enormes. Entonces esto es un gran ejemplo del crecimiento. Ahora, ¿cuál es la acción que le corresponde al creyente? Primera de Samuel 2:26 dice, hablando de Samuel, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, si queremos crecer ya en el aspecto ministerial, que es para nosotros lo más importante como servidores de Dios, es ser acepto delante de Dios, y luego eso nos generará ser acepto delante de los hombres. Oiga bien, verso 19 del capítulo 3 dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Sabe qué significa? Si usted logra ver que primero dice aquí en el capítulo 2, verso 26, que era acepto delante de Dios, y usted mira en el otro capítulo que no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, ¿sabe qué significa? Que Samuel valoraba lo que Dios decía. Hay mucha gente que no le importa lo que Dios dice. Dios puede decir por aquí, no, ellos dicen yo prefiero irme por allá. Entonces eso es que dejan caer la palabra a tierra. Entonces Samuel tenía esa característica, y de hecho el nombre de Samuel tiene que ver con oír. De ahí el nombre de Samuel, si usted examina más etimológicamente, Samuel tiene que ver con oír a Dios. Creo que significa el que oye inteligentemente. Usted lo puede confirmar, pero tiene que ver con oír. Ok, él fue el que ungió, ya siendo ya un ministro. Aquí habla del crecimiento de Samuel, pero él llegó a ungir a David. Y qué interesante que Samuel nació en un lugar llamado Ramá. Ahí nació y murió en Ramá. Y Ramá significa altura, significa que Samuel siempre caminó en las alturas. Entonces, pero veamos que desde el principio, siendo joven, iba creciendo, vea, y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Pero qué interesante es que Jehová estaba con él, pero dice que él, es decir, Samuel, no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Cuántas palabras de Dios nosotros dejamos caer a tierra? Entonces esto es parte de agradar a Dios
y eso va a permitirnos crecer. Tocante a la iglesia o novia de Cristo Jesús, tenemos que entender que Jesucristo no se casará con una niña. Él viene por una iglesia madura. Él viene por una iglesia que tenga su estatura. Él viene por una iglesia, amados, que tenga la estatura de Cristo. Y quizás podríamos decir, en edad no es posible eso, por supuesto, pero sí en madurez. Entonces, la iglesia de Jesucristo tiene que tener una estatura espiritual alta. Cristo Jesús no viene por una novia que aún sea una niña. Ok, en Efesios 4:11 en adelante la Biblia dice, y Él mismo, vea qué interesante esto, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, pero vea a fin de qué, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, este texto es bien profundo. Pero si usted ve, todos los ministros que Dios levanta, inspira a hombres para enseñar Biblia, predicar la palabra, pregonar el evangelio, ¿sabe para qué es eso? El propósito es que el pueblo que Dios está salvando agarre una estatura espiritual, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, mire, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Una vez alcanzando este propósito, se deja de ser pueblo de Dios como niño o niña y se convierte en un pueblo apto para irse en las bodas. Mucha gente se quedará porque no son maduros y practican cosas que no son bíblicas, y aunque puedan ser parte del pueblo escogido por el hecho de practicar cosas que no son bíblicas, pero ¿quién practica cosas que no son bíblicas? Los niños espirituales. Entonces, en la medida que vamos creciendo en Dios, hay cosas que las vamos abandonando, hay cosas que las vamos adquiriendo, hay cosas que se nos nota que hemos crecido espiritualmente. Entonces, esto es el propósito de Dios para con su pueblo. El crecimiento es prioridad. Ok, en Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros, dice la Biblia, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Sabe qué significa este texto? Que hay cristianos que ya deberían de tener por lo menos sus 4 grupos de personas que hubiesen graduado como discípulos de Cristo. Ya deberían de tener gente bautizada, ya deberían de tener gente ganada para Cristo, ya deberían de haber evangelizado mucha gente, ya deberían de ser maestros. Pero mire, después de tanto tiempo. Pero dice que tiene necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. O sea, las cosas esenciales del evangelio es necesario explicárselos. Yo he visto gente que llegaron añales a las iglesias. Yo llegué a pastorear gente mayor, gente que podrían haber sido no solamente mis padres, sino mis abuelos. Pero cuando uno los evaluaba espiritualmente, eran todos unos niños. Entonces, esto es tremendo porque el crecimiento espiritual es necesario. ¿Y el crecimiento espiritual a quién beneficia? Al que creció. Porque Dios está diciéndole a sus hijos que crezcan, porque hay beneficios espirituales por crecer. Uno de ellos es fortaleza espiritual. No cualquier cosa lo va a tambalear, no cualquier cosa le va a hacer ir a parar al infierno. Entonces vea, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ok. Avanzamos, me voy acercando al final. Las señales demuestran que el regreso del novio está muy cerca. Y la iglesia debe de estar en una estatura como la de Cristo, con unción, con autoridad, llenura del Espíritu Santo y consagrada. Estos son parte de los elementos del crecimiento, mis amados. En Apocalipsis 22:16 al 17 dice la Biblia: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen ven. El que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Qué tiene que ver este texto con el crecimiento? Número 1,
que aquí ya no se le dice novia, se le dice esposa. Eso significa que ya el pueblo de Dios ya lo considera que es fijo que se casa. Como quien dice, ustedes ya está claro que ya son esposas. Es como quien dice, ustedes solo falta el protocolo del rapto, la presentación en el cielo, la cena de la boda, pero prácticamente ya son esposas. Entonces esa es una de las enseñanzas. Y la otra es que cuando ya se alcanza un nivel de madurez espiritual, nos interesa, anhelamos, deseamos que Cristo venga, que Cristo retorne, que Cristo se manifieste. Por eso dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces, el que tiene madurez en Dios, no solamente está esperándole, anhela que regrese. Entonces no puede haber alguien que diga que es cristiano y no le interesen los eventos del fin. Por eso a mí algunas personas me dicen, ¿por qué usted predica bastante de cosas que tienen que ver con las señales del retorno de Cristo? Recientemente alguien me hizo un comentario, no me molestó, pero me dijo que por qué no hablaba yo como del amor más que de cosas del fin. Esto es amor, porque amamos que Él venga. Y como ya tenemos una estatura en Dios y sabemos que si Él viene, nos vamos con Él, anhelamos que se manifieste. Anhelamos. De hecho, yo estuve enfermo hace algunos años y fui a parar a una clínica. Pero en algún momento sentí alegría porque decía, si yo me muero, pero yo me encuentro con Jesucristo. Ese es el nivel donde anhelamos ese encuentro, no importa que ya sea que el cuerpo deje de funcionar o Él venga. Eso es madurez espiritual. El que tiene altura espiritual, el que ya tiene esa estatura de Cristo, anhela que venga, está pendiente de las señales del fin, está pendiente de qué señales se están desarrollando. Y no solo esto, sino que la Biblia dice, y lo declara el apóstol Pablo, dice que Él ha peleado la buena batalla, ha guardado la fe. Por lo demás, dice el apóstol Pablo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y dice esto, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. El que ama la venida del Señor muestra que tiene un alto nivel espiritual en Cristo. Amén.